Un saludo cordial, estimado doctor Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo. Expondré las formas de Estado en el ordenamiento jurídico, el derecho constitucional y la teoría de la Constitución. El Estado es una organización social y legal formada por la población, el territorio y el poder de gobierno. El derecho constitucional regula cómo se organiza y funciona el Estado, y también cómo se relaciona con los ciudadanos. La Constitución es la ley suprema que guía la vida política, jurídica y social, limitando el poder del Estado. El Estado es una organización social y legal formada por la gente, el territorio y el poder de gobierno. Está compuesto de población, territorio y soberanía. La población son las personas que viven en un lugar. El territorio es el espacio geográfico donde el Estado manda. La soberanía es el poder máximo e independiente del Estado para crear y aplicar sus propias leyes. Esto se conecta con el derecho constitucional que regula cómo el Estado y la gente se organizan y se relacionan. Define esto como la rama que estudia la Constitución y cómo ésta ordena al Estado y sus habitantes. Las fuentes del derecho constitucional son la Constitución como fuente primaria y suprema del derecho constitucional. Establece la organización del Estado, los derechos y libertades fundamentales y los límites y competencias de los poderes públicos. Las leyes constitucionales regulan aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico. Tienen un rango superior a las leyes ordinarias. Los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno y pueden tener incluso rango constitucional. La jurisprudencia constitucional es la interpretación y aplicación de la Constitución por parte de los tribunales y las Cortes constitucionales. La fuente dinámica y evolutiva del derecho constitucional. La costumbre constitucional. Prácticas y usos recurrentes en el ejercicio del poder. Pueden adquirir valor jurídico y convertirse en fuentes del derecho constitucional. Los principios generales del derecho. Son principios fundamentales de justicia, equidad y razón. Inspiran todo el ordenamiento jurídico, incluyendo el ámbito constitucional. En resumen, el Estado necesita gente, territorio y poder reconocido para operar. El derecho constitucional es el marco legal que organiza esto de manera ordenada y protege los derechos de todos. El Estado social de derecho interviene en la economía y sociedad para garantizar el bienestar de todos de manera justa. Busca que haya igualdad entre las personas a través de derechos como la salud, educación y trabajo. También hace políticas públicas para reducir las diferencias entre ricos y pobres. El Estado democrático constitucional se basa en que el poder lo tiene el pueblo a través de elecciones. Divide el gobierno en ramas independientes y respeta los derechos fundamentales de las personas. La Constitución es la ley más importante y establece cómo funciona el Estado político, jurídico y social, limitando también su poder. Estos dos modelos de Estado están relacionados con la teoría de la Constitución. Esta área estudia los principios, instituciones y normas de la Carta Magna del país y su vínculo con el Estado de Derecho. Busca entender cómo se organizan y rigen regularmente los gobiernos para proteger los derechos de los ciudadanos. La teoría de la Constitución es el campo del conocimiento jurídico que se encarga de analizar los fundamentos, principios y características de la Constitución como una norma suprema del Estado. En el caso ecuatoriano, la teoría de la Constitución ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios políticos, sociales y económicos del país.
La Constitución de Ecuador de 2008 establece que el Estado de Derecho constitucional y social, esto significa que se rige por los principios y normas de su Carta Magna. La Constitución determina cómo funcionan las instituciones públicas y la relación entre Estado y sociedad. Por eso la teoría de la Constitución y el Estado de Derecho constitucional son fundamentales para Ecuador. La teoría estudia los principios, normas e instituciones de la Constitución ecuatoriana, mientras que el Estado de Derecho se basa en respetar la Constitución como ley más importante. La Carta Magna establece una serie de derechos que el Estado debe promover. Incluye derechos civiles, políticos, económicos y ambientales. También define la estructura de las instituciones públicas y mecanismos de participación ciudadana. En resumen, la Constitución del Ecuador es la base legal del funcionamiento del Estado y protección de los derechos a través de un lenguaje sencillo y ejemplos claros. La interpretación y aplicación de la Constitución ecuatoriana es un proceso complejo que involucra a diversos actores, como la Corte Constitucional, los jueces, los abogados y la ciudadanía en general. La Corte Constitucional desempeña un papel fundamental en la interpretación de la Constitución, a través de sus sentencias y dictámenes que establecen los lineamientos para la aplicación de los preceptos constitucionales. Y así lo establece el artículo 436 de la Constitución del 2008, dando a la facultad a la Corte Constitucional la interpretación de la Constitución. Y el artículo 429 expresa tácitamente que será el órgano de control e interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. En conclusión, la presente investigación ha confirmado la relevancia de la teoría de la Constitución y el Estado de Derecho constitucional en el sistema jurídico político ecuatoriano. Estos marcos conceptuales resultan fundamentales para descifrar la organización y actuación del Estado Nacional, así como su vínculo con la población. La Constitución define a Ecuador como un Estado garantista de derechos democrático y plural, donde la Carta Magna es la ley suprema de vida social, política y legal del país. La teoría de la Constitución analiza los principios, organismos e instrumentos normativos que componen la Constitución ecuatoriana y su conexión con el Estado de Derecho. Esto último se asienta en respetar la Carta Magna como máxima ley, delimitando el poder estatal e integrando las libertades ciudadanas. La importancia de ambos constructos radica en su capacidad de iluminar la lógica y estructura del ordenamiento jurídico político del Ecuador, así como su relación con la colectividad. Esto contribuye a la estabilidad y progreso nacional mediante garantías de derechos, rendición de cuentas y control del poder estatal. Por ello, difundir su comprensión resulta fundamental. Soy Roberto Dueñas. Hasta la próxima.